Las 12 mujeres más destacadas en la Biblia con sus historia. Bienvenidos a nuestro canal Pan Cotidiano, la Palabra de Dios. Hoy nos sumergiremos en una fascinante exploración de las 12 mujeres más destacadas en la Biblia. Desde figuras de fuerza y valor hasta mujeres de sabiduría y gracia, la Biblia está repleta de relatos que destacan el papel crucial que las mujeres desempeñaron en la historia y la fe. Acompáñenme en este viaje mientras desenterramos las historias de estas mujeres extraordinarias cuyas vidas y acciones han dejado una huella indeleble en el tapiz de la historia bíblica. Prepárense para sumergirse en un viaje lleno de inspiración y descubrimiento. Recuerda, si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones para recibir nuevos videos como este. Comparte los videos, déjame un me gusta y comenta en qué país estás viendo el video. Sin más preámbulos, comencemos. Bien. La primera mujer entre las 12 mujeres más destacadas en la Biblia es María. La vida de María, una mujer cuya humildad, fe y obediencia la llevaron a convertirse en la madre del Salvador del mundo. La historia de María se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. María era una joven judía de Nazaret, prometida en matrimonio a un hombre llamado José. Su vida cambió para siempre cuando el ángel Gabriel apareció ante ella con un mensaje divino. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Lucas capítulo 1 versículo 28. Gabriel le anunció a María que ella concebiría y daría a luz a un hijo, a quien llamaría Jesús, y que sería el Hijo de Dios. Aunque María estaba desconcertada por este mensaje, respondió con humildad y obediencia al plan de Dios para su vida. Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Lucas capítulo 1 versículos 38. Porque para Dios nada hay imposible. Lucas capítulo 1 versículos 37. María se convirtió en un ejemplo de fe y sumisión, aceptando su papel en el plan redentor de Dios con humildad y confianza. A pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentaría como madre del Mesías, María confió en la soberanía y el poder de Dios. Entonces María dijo: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Lucas capítulo 1 versículos 46 a 47. María también fue testigo de numerosos eventos milagrosos en la vida de Jesús, desde su nacimiento virginal hasta su ministerio terrenal y su sacrificio en la cruz. Ella estuvo presente en momentos de alegría y dolor, siempre sosteniendo a su Hijo con amor inquebrantable. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas capítulo 2 versículos 19. Después de la resurrección de Jesús, María continuó siendo un pilar de la comunidad cristiana primitiva, testificando del poder de su Hijo y compartiendo su mensaje de esperanza y salvación. La historia de María nos recuerda la importancia de la fe, la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios en nuestras vidas. La segunda mujer entre las 12 mujeres más destacadas en la Biblia es Ana. La vida de Ana. Ana, una mujer cuya historia está llena de fe, esperanza y el poder transformador de la oración. Ana es presentada en el libro de 1 Samuel, capítulos 1 y 2. Ella era la esposa de Elcana, pero lamentablemente, Ana era estéril, un dolor profundo para una mujer en la sociedad de su tiempo. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la desesperación, Ana recurrió al Señor en oración ferviente. Amargada de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Primera de Samuel capítulo 1 versículos 10. Ana hizo un voto al Señor, prometiendo que si Él le concedía un hijo, ella lo dedicaría al servicio del Señor de por vida. El sacerdote Eli la vio orando y pensó que estaba ebria debido a su angustia. Pero Ana le explicó su situación, y Eli la bendijo,
creyendo en la sinceridad de su oración. Y Eli respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Primera de Samuel capítulo 1 versículos 17. Poco después, Ana concibió y dio a luz a un hijo al que llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Cumplió su voto, y después de que Samuel fue destetado, lo llevó al templo para que sirviera al Señor bajo la tutela del sacerdote Eli. Por este niño oraba, y Jehová le concedió lo que había pedido. Primera de Samuel capítulo 1 versículos 27. Pero la historia de Ana no termina ahí. Ella ofreció una oración de acción de gracias y alabanza al Señor, que se encuentra en el segundo capítulo de 1 Samuel. Esta oración es un hermoso ejemplo de gratitud y confianza en Dios. Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová se ensancha mi cuerno, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Primera de Samuel capítulo 2 versículos 1 a 2. La vida de Ana nos enseña valiosas lecciones sobre la perseverancia en la oración, la fe en medio de las pruebas y la gratitud en la bendición. Su historia nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones y puede transformar nuestras vidas de maneras maravillosas. La tercera mujer entre las 12 mujeres más destacadas en la Biblia es Miriam. Miriam, una figura destacada en la historia del pueblo de Israel, cuyo coraje y liderazgo jugaron un papel crucial en la liberación de su pueblo. La historia de Miriam se encuentra en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento. Ella era la hermana mayor de Moisés y Aarón, y desempeñó un papel importante en la historia de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Y Miriam la tomó, la nodriza, y la crió, y lo presentó delante de la hija de Faraón, la cual lo tuvo por hijo. Éxodo capítulo 2 versículos 20. Cuando Moisés fue puesto en una cesta en el río Nilo por su madre para salvarlo de la orden del faraón de matar a todos los niños varones hebreos, Miriam lo siguió a lo largo del río para asegurarse de su seguridad. Fue ella quien intervino cuando la hija del faraón encontró al bebé, ofreciéndose a buscar una nodriza hebrea para cuidarlo, lo que resultó en que la madre de Moisés fuera su propia madre. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Éxodo capítulo 15 versículos 20. Después de que los israelitas cruzaron milagrosamente el Mar Rojo, Miriam lideró a las mujeres en una celebración de alabanza y acción de gracias a Dios. Ella tocaba el pandero y dirigía a las mujeres en cánticos de victoria, reconociendo la mano poderosa de Dios en su liberación. Y Miriam les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo capítulo 15 versículos 21. Sin embargo, la historia de Miriam también incluye momentos de desafío y prueba. En el libro de Números, capítulo 12, Miriam y Aarón cuestionaron el liderazgo de Moisés debido a su matrimonio con una mujer cusita. Como resultado, Dios los reprendió y Miriam fue castigada con la lepra. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Números capítulo 12 versículos 10. A pesar de este incidente, la historia de Miriam nos recuerda la importancia del coraje, la fe y la devoción en el servicio a Dios y a su pueblo. Su liderazgo y valentía dejaron un legado perdurable en la historia de Israel. La cuarta mujer entre las 12 mujeres más destacadas en la Biblia es Débora. Débora, una mujer de profunda fe y liderazgo, cuya historia se encuentra en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento. Débora fue una de las juezas de Israel, una figura destacada en un periodo de la historia de Israel caracterizado por el ciclo de apostasía, opresión y liberación. Ella era conocida por su sabiduría, discernimiento y liderazgo militar. Y Débora, mujer profetisa, mujer de Lapidot,
juzgaba en aquel tiempo a Israel. Jueces capítulo 4 versículos 4. Débora ejerció su papel de jueza bajo una palmera, que se conoció como la palma de Débora, donde los israelitas acudían en busca de consejo y resolución de disputas. Su sabiduría y discernimiento la convirtieron en una líder respetada en toda la nación. Y tenía ella su tribunal debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Jueces capítulo 4 versículo 5. Pero la historia de Débora no se limita a sus habilidades judiciales. También desempeñó un papel crucial en la liberación de Israel de la opresión extranjera. Cuando los israelitas estaban oprimidos por los cananeos, Débora recibió una palabra del Señor para dirigir al pueblo a la guerra. Y envió a llamar a Barak hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Zabulón? Jueces capítulo 4 versículos 6 a 7. Débora acompañó a Barak en la batalla contra el ejército cananeo, profetizando la victoria de Israel. A pesar de la inferioridad numérica de los israelitas, Dios intervino y entregó a los cananeos en manos de Israel, cumpliendo así la palabra de Débora. Y Jehová quebrantó a Sísara, y a todos sus carros, y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro, y huyó a pie. Jueces capítulo 4 versículos 15. La victoria de Israel sobre los cananeos fue un testimonio del poder de Dios y del liderazgo valiente de Débora. Ella se convirtió en un símbolo de coraje y fe, recordándonos que Dios puede usar a cualquiera, independientemente de su género o estatus, para cumplir su propósito. Que la historia de Débora nos inspire a confiar en el Señor y a utilizar nuestros dones y talentos para servir a los demás y avanzar en su reino. La quinta mujer entre las 12 mujeres más destacadas en la Biblia es Rahab. La historia de Rahab se encuentra en el libro de Josué en el Antiguo Testamento de la Biblia. Rahab era una mujer cananea que vivía en la ciudad de Jericó. Su valentía y fe en Dios la convirtieron en una figura notable en la historia de Israel. Rahab vivía en Jericó, una ciudad poderosa y amurallada que estaba destinada a ser conquistada por el pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué. Y Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Josué capítulo 2 versículos 1. Cuando Josué envió espías para investigar la tierra prometida, estos entraron en la casa de Rahab. Ella les dio refugio y les ocultó de las autoridades de Jericó. En ese momento, Rahab confesó su fe en el Dios de Israel y su temor ante la próxima conquista de la ciudad. Y dijo a los hombres: Yo sé que Jehová os ha dado la tierra, y que el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y que todos los moradores de la tierra han desmayado a causa de vosotros. Porque hemos oído cómo Jehová secó las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que estaban de la otra parte del Jordán, a Sehón y a Ag, a quienes destruisteis. Oyendo esto, ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno a causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué capítulo 2 versículos 9 a 11. Por su fe y valentía, Rahab pidió a los espías que la protegieran a ella y a su familia cuando Jericó fuera conquistada. Los espías le prometieron que su familia sería salvada si colocaban una señal en su casa y si permanecían dentro de ella durante el asedio. He aquí que nosotros entraremos en la tierra, atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgarás, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Josué capítulo 2 versículos 18. Cuando Jericó fue conquistada, Rahab y su familia fueron protegidos tal como se había prometido. Más tarde,
Rahab se casó con un israelita y se convirtió en una antepasada de Jesucristo, como se menciona en el Evangelio de Mateo. Mas Josué libró a Rahab la ramera, y a la familia de su padre, y a todos los suyos, y los dejó vivir, y moró ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado para reconocer a Jericó. Josué capítulo 6 versículos 25. La historia de Rahab nos enseña que Dios puede usar a personas inesperadas para cumplir su propósito y que la fe y la valentía no tienen límites. Rahab pasó de ser una prostituta en Jericó a ser una mujer de fe y honor en la historia de la redención de Israel. Que la historia de Rahab nos inspire a confiar en Dios en medio de las circunstancias difíciles y a estar dispuestos a dar pasos de fe, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas. La sexta mujer entre las 12 mujeres más destacadas en la Biblia es Ruth. La historia de Ruth es una narrativa conmovedora que se encuentra en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Esta historia relata la lealtad, el amor y la providencia divina que se manifiestan en la vida de una mujer moabita llamada Ruth. La historia de Ruth comienza en tiempos difíciles, durante el periodo de los jueces en Israel. Ruth era una mujer moabita que, junto con su suegra Noemí, se encontraba en una situación desesperada después de perder a sus esposos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Ruth capítulo 1 versículos 1 a 2. Después de la muerte de sus esposos, Ruth decidió acompañar a su suegra Noemí de regreso a Belén, renunciando a su propia tierra y pueblo para estar con ella. Su famosa declaración de lealtad se ha convertido en un versículo conocido. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth capítulo 1 versículos 16 a 17. En Belén, Ruth comenzó a trabajar recogiendo espigas en los campos de Booz, un pariente de Noemí. La providencia divina intervino y Booz mostró generosidad y bondad hacia Ruth, permitiéndole recoger espigas en sus campos. Jehová retribuya tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth capítulo 2 versículo 12. Ruth impresionó a Booz con su dedicación, humildad y virtud. Booz, conmovido por la fidelidad y la honestidad de Ruth, decidió casarse con ella, lo que llevó a una de las uniones más destacadas de la historia bíblica. Entonces ella dijo: halle yo gracia en tus ojos, Señor mío, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no sea yo ni como una de tus criadas. Ruth capítulo 2 versículo 13. La historia de Ruth culmina con el nacimiento de Obed, quien se convirtió en el abuelo del rey David, lo que significa que Ruth llegó a formar parte de la línea genealógica de Jesucristo. Y tomó Booz a Ruth, y ella le fue por mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ruth capítulo 4 versículos 13. La historia de Ruth nos enseña sobre la importancia de la lealtad, la bondad y la confianza en Dios. A pesar de sus circunstancias difíciles, Ruth confió en la providencia divina y fue recompensada con amor, seguridad y una parte en el plan redentor de Dios. Que la historia de Ruth nos inspire a ser fieles, compasivos y confiados en la providencia de Dios en todas las circunstancias de la vida. La séptima mujer entre las 12 mujeres más destacadas en la Biblia es Sara. La historia de Sara, una figura central en el relato bíblico, se desarrolla en el libro del Génesis en el Antiguo Testamento de la Biblia. Sara fue la esposa de Abraham y es considerada una matriarca en la fe judía, cristiana e islámica. La historia de Sara comienza cuando todavía se llamaba Sarai.
Ella y su esposo Abraham, en ese entonces llamado Abram, vivían en Ur de los Caldeos cuando Dios los llamó a salir de su tierra y dirigirse a una tierra que Él les mostraría. Y tomó tarea a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salieron con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Génesis 11 versículo 31. Dios hizo una promesa a Abram de que lo bendeciría y haría de él una gran nación. A pesar de que Sarai era estéril, Dios también prometió que sería madre de naciones. Sin embargo, a medida que pasaban los años y Sarai no concebía, la fe de ambos fue puesta a prueba. Y Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abram: He aquí ahora, Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai. Génesis capítulo 16 versículos 1 a 2. Con la desesperación de no tener hijos, Sarai le dio su sierva egipcia, Agar, a Abraham para que tuvieran descendencia a través de ella. Agar concibió y dio a luz a Ismael, pero esta decisión solo trajo complicaciones y tensiones en la familia. Y era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Génesis capítulo 16 versículos 16. Sin embargo, la verdadera promesa de Dios estaba por cumplirse. Cuando Sarai tenía 90 años y Abraham 100, Dios renovó su promesa y anunció que Sarai daría a luz a un hijo. Aunque Sarai dudó al principio, Dios demostró su fidelidad. Y dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Génesis capítulo 21 versículos 12. Entonces, Sara dio a luz a Isaac, cuyo nombre significa risa, porque tanto Abraham como Sara se rieron de incredulidad cuando Dios les anunció que tendrían un hijo en su vejez. La llegada de Isaac fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara daría de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Génesis capítulo 21 versículo 7. La historia de Sara nos enseña sobre la importancia de confiar en las promesas de Dios, incluso cuando parecen imposibles de cumplir. A través de su fe y su paciencia, Sara fue testigo del cumplimiento de la promesa divina de tener un hijo. Que la historia de Sara nos inspire a confiar en Dios y a esperar en sus promesas, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. La octava mujer entre las 12 mujeres más destacadas en la Biblia es Esther. La historia de Esther es una de las narrativas más fascinantes y conocidas del Antiguo Testamento, que se encuentra en el libro de Esther. Es un relato de coraje, fe y providencia divina en medio de circunstancias adversas. La historia de Esther tiene lugar durante el exilio judío en Persia, donde el rey Asuero reinaba sobre un vasto imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía. La narrativa comienza con una fiesta real celebrada por el rey, en la que la reina Vasti se niega a obedecer una orden del rey, lo que resulta en su destitución. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días, cuando el rey Asuero se sentó en el trono de su reino, que estaba en Susán la capital, en el 3er año de su reinado, él dio un banquete a todos sus príncipes y sus siervos, los poderosos de Persia y Media. La nobleza y los gobernadores de las provincias estaban delante de él, mientras mostraba la riqueza de su glorioso reino y el esplendor de su gran majestad durante muchos días, 180 días. Esther capítulo 1 versículo 1 a 4. Después de la destitución de la reina Vasti, se lanzó una búsqueda en todo el imperio para encontrar una nueva reina. Es en este contexto que conocemos a Esther, una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo, quien la inscribe en el concurso para ser la nueva reina.
Cuando se promulgó la orden del rey y su decreto se cumplió, muchas jóvenes fueron llevadas a la fortaleza de Susa y confiadas a Hegai, quien tenía la custodia de las mujeres, para que les diera los preparativos requeridos. Ester capítulo 2 versículos 8. Ester cautivó al rey Asuero y fue elegida como la nueva reina de Persia, pero su ascendencia judía se mantuvo en secreto por consejo de Mardoqueo. Sin embargo, el plan de Amán, el primer ministro del rey, para exterminar a todos los judíos del imperio, puso en peligro a Ester y a su pueblo. En el primer mes, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, la suerte fue echada delante de Amán de día en día y mes a mes, hasta el mes 12º, que es el mes de Adar. Ester capítulo 3 versículo 7. Mardoqueo instó a Ester a interceder ante el rey para salvar a su pueblo, a pesar del riesgo personal que esto implicaba. Ester, después de un tiempo de ayuno y oración, se presentó ante el rey sin ser invitada, arriesgando su vida. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. Y yo y mis doncellas ayunaremos de igual manera. Entonces iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ester capítulo 4 versículos 16. Ester obtiene favor del rey y revela el complot de Amán. El rey ejecuta a Amán y autoriza a los judíos a defenderse contra sus enemigos. El pueblo judío es salvado, y desde entonces celebran la fiesta de Purim en conmemoración de su liberación. Los judíos tuvieron alegría y regocijo, fiesta y día de buen ánimo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque el temor a los judíos había caído sobre ellos. Ester capítulo 9 versículos 8. La historia de Ester nos enseña sobre el coraje, la fe y la providencia divina en medio de las circunstancias más difíciles. A través de la valentía de Ester, vemos cómo Dios utiliza a personas ordinarias para llevar a cabo sus planes extraordinarios. Que la historia de Ester nos inspire a confiar en Dios en todo momento, sabiendo que Él está obrando en nuestras vidas incluso cuando no podemos verlo. La novena mujer entre las 12 mujeres más destacadas en la Biblia es Agar. La historia de Agar se encuentra en el libro del Génesis en el Antiguo Testamento de la Biblia. Agar fue una sierva egipcia de Sarai, la esposa de Abraham. Su historia es una de desafíos, promesas y la providencia de Dios. La historia de Agar comienza cuando Sarai, la esposa de Abraham, no podía concebir hijos. En un intento por ayudar a su esposo a tener un heredero, Sarai le dio a Agar, su sierva egipcia, para que concibiera un hijo con él. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham: He aquí ahora, Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Génesis capítulo 16 versículo 1 a 3. Agar concibió y dio a luz a un hijo, al que llamaron Ismael. Sin embargo, la relación entre Sarai y Agar se volvió tensa después del nacimiento de Ismael, y Agar huyó al desierto. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y Sarai la afligió, y ella huyó de su presencia. Génesis capítulo 16 versículo 6. Narrador: En el desierto, un ángel del Señor encontró a Agar y le habló, ofreciéndole palabras de consuelo y una promesa de que su hijo Ismael también sería bendecido y tendría una gran descendencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora,
y ponte sumisa bajo su mano. Génesis capítulo 16 versículos 7 a 9. Agar regresó a Sarai y continuó sirviéndola. Después de que Abraham e Ismael fueran bendecidos y establecidos por Dios, la historia de Agar continúa con su expulsión junto con Ismael, como se narra en el capítulo 21 de Génesis. Y se levantó Abraham de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Génesis capítulo 21 versículos 14 a 15. A pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentó, la historia de Agar nos recuerda que Dios ve y cuida a los que están en necesidad. Dios cumplió su promesa de bendecir a Ismael y lo hizo padre de una gran nación. Que la historia de Agar nos inspire a confiar en la providencia divina y a recordar que Dios está siempre presente, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. 10 mujer entre las 12 mujeres más destacadas en la Biblia es Priscila. La historia de Priscila se encuentra principalmente en el Nuevo Testamento, específicamente en los libros de Hechos y en las epístolas de Pablo. Priscila, también conocida como Prisca, fue una figura importante en el ministerio apostólico y un ejemplo de liderazgo y servicio en la iglesia primitiva. La historia de Priscila comienza cuando ella y su esposo, Aquila, se encontraron con el apóstol Pablo en la ciudad de Corinto. Juntos, trabajaron como fabricantes de tiendas y pronto se unieron en compañerismo y ministerio con Pablo. Después de esto, salió Pablo de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hechos capítulo 18 versículo 1 a 3. Priscila y Aquila no solo apoyaron a Pablo en su ministerio, sino que también enseñaron y discipularon a otros creyentes, incluido Apolos, un elocuente predicador de Efeso que necesitaba una comprensión más completa del Evangelio. Y un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, llegó a Efeso. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Pero cuando Aquila y Priscila lo oyeron, lo tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Hechos capítulo 18 versículo 24 a 26. Después de su tiempo en Corinto, Priscila y Aquila se trasladaron a Efeso, donde continuaron su labor en el ministerio. Pablo, en sus cartas, menciona a Priscila y Aquila como compañeros y colaboradores en el Evangelio. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Romanos capítulo 16 versículo 3. También se mencionan en las cartas de Pablo a los Corintios y en la segunda epístola a Timoteo. Priscila y Aquila fueron una pareja notable en el ministerio apostólico, demostrando una dedicación inquebrantable al servicio de Dios y a sus compañeros creyentes. Las iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Todos los hermanos os saludan. Salúdaos los unos a los otros con ósculo santo. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 19 a 20. A través de su ejemplo de fe, servicio y discipulado, Priscila y Aquila dejaron un legado duradero en la iglesia primitiva, inspirando a generaciones futuras a seguir su ejemplo de amor y compromiso con el Evangelio. Que la historia de Priscila y Aquila nos inspire a ser colaboradores en el Evangelio, dispuestos a enseñar, discipular y servir a otros en el nombre de Cristo. 11 mujer entre las 12 mujeres más destacadas en la Biblia es Lidia. La historia de Lidia se encuentra en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento de la Biblia.
Lidia fue una mujer piadosa que desempeñó un papel significativo en la expansión del cristianismo en Filipos. La historia de Lidia tiene lugar en la ciudad de Filipos, donde Pablo y sus compañeros estaban llevando a cabo labores misioneras. Lidia era una vendedora de púrpura, una comerciante de telas de tintura costosa. Una de aquellas mujeres se llamaba Lidia, natural de la ciudad de Tiatira, vendedora de púrpura, temerosa de Dios, quien oía. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ella y su casa, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hechos capítulo 16 versículos 14 a 15. Lidia era una mujer temerosa de Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera el mensaje del Evangelio predicado por Pablo. Después de ser bautizada junto con su familia, Lidia invitó a Pablo y sus compañeros a quedarse en su casa. Y saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hechos capítulo 16 versículos 40. La hospitalidad de Lidia fue un testimonio de su fe genuina y su generosidad hacia los siervos de Dios. Su hogar se convirtió en un lugar de refugio y descanso para Pablo y sus compañeros durante su tiempo en Filipos. Y navegando de Troad, fuimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Hechos capítulo 16 versículos 11. La historia de Lidia es un recordatorio del impacto transformador del Evangelio en la vida de las personas. Su fe, hospitalidad y disposición para servir a los siervos de Dios contribuyeron al avance del reino en la ciudad de Filipos. Que la historia de Lidia nos inspire a abrir nuestros corazones al mensaje del Evangelio y a servir fielmente al Señor con generosidad y hospitalidad. 12 mujeres más destacadas en la Biblia es Elizabeth. La historia de Elizabeth se encuentra en el Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento de la Biblia. Ella fue la esposa de Zacarías, un sacerdote judío, y madre de Juan el Bautista. La narrativa de Elizabeth destaca su fe, su papel en el plan de Dios y su relación con María, la madre de Jesús. La historia de Elizabeth comienza en tiempos de Herodes, rey de Judea, cuando Zacarías, su esposo, servía como sacerdote en el templo. Ambos eran justos delante de Dios, cumpliendo todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Lucas capítulo 1 versículo 5. A pesar de su devoción, Elizabeth y Zacarías no tenían hijos, ya que Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Un día, mientras Zacarías ministraba en el templo, se le apareció un ángel del Señor con una noticia extraordinaria. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y cuando Zacarías le vio, se turbó y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Lucas capítulo 1 versículos 11 al 13. El ángel anunció que Elizabeth concebiría y daría a luz un hijo, a quien debían llamar Juan. A pesar de la incredulidad inicial de Zacarías, este milagro marcaría el comienzo del cumplimiento de la promesa divina de enviar un precursor para preparar el camino del Señor. Dijo entonces Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer avanzada en días. Y respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lucas capítulo 1 versículo 18 a 20. Elizabeth, al recibir la noticia, expresó su gratitud y confianza en la fidelidad de Dios.
A pesar de su edad avanzada, creyó en la promesa del Señor y esperó con fe el cumplimiento de su palabra. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Lucas capítulo 1 versículos 45. Elizabeth, al quedar embarazada, pasó 5 meses en reclusión antes de la llegada de su pariente María, quien también había recibido un anuncio milagroso de parte de Dios. El encuentro entre estas dos mujeres marcó un momento significativo en la historia de la redención. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1 versículos 41 a 42. Elizabeth reconoció la importancia del hijo que María llevaría en su vientre, el Salvador del mundo. A través de su humildad y su fe, Elizabeth desempeñó un papel crucial en la preparación para la venida de Jesús. Que la historia de Elizabeth nos recuerde la importancia de la fe y la confianza en Dios, incluso en circunstancias imposibles. Su vida nos inspira a esperar en la fidelidad de Dios y a celebrar su obra redentora en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la vida de estas 12 grandes mujeres en la Biblia. Hasta la próxima.